Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo para mi Cordero de Dios. Carta guía, carta consejo para mi Cordero de Dios, cariño. No sé por qué estoy viendo la imagen como de una criatura, sinceramente. Vamos a ver, pero es como que vosotros estuvieran en un parque. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, y he sentido como un aire, como un viento, Capricornio. Cariño, ¿alguno de ustedes tienes algún tipo de dolor quizás porque perdiste a un hijo o a una hija, mi Cordero de Dios? Porque esa imagen no es en vano y he sentido como un aire, pero tú solamente toma lo que mejor suene para ti. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Mira, quiero que observes esta imagen, Capricornio. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está en una posición como que estuviera orando, como que estuviera rezando. Al costado hay un lobo blanco y el ambiente representa como que estuviera nevando. Todo está frío, todo está frío. ¿Qué me dice Capricornio? No sé por qué siento, Capricornio, que alguno de ustedes es como que me dice Richard, me siento tan solo, me siento tan sola. ¿Será acaso que esto va a ser mi destino? ¿Será acaso que a lo mejor no ha nacido nadie para mí? Alguno de ustedes, Capricornio, es como que estuvieras pidiendo un milagro. Muchos de ustedes sienten soledad porque el ambiente es frío. Muchos de ustedes quizás inclusive no tienes con quién hablar lo que te está pasando. En algún momento tú, mi querido Capricornio, has sentido como que el mundo te da la espalda, como que Dios te da la espalda, Capricornio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje no se da cuenta que al costado hay un lobo, y es un lobo blanco. Ese lobo blanco yo siento que es la energía de la parte espiritual, que te está protegiendo, que está contigo. Pero siento que algunos de ustedes están más preocupados quizás por tener un poco de calor, Capricornio. No sé por qué siento, Capricornio, que muchos de ustedes están buscando tranquilidad, están buscando paz. Es como que me dice Richard, a estas alturas de mi vida, ya tampoco no busco ni amor, ya tampoco no busco ni riqueza, solo quiero estar en paz conmigo mismo. Quiero estar en paz con mi familia, quiero estar en paz con mi pareja, quiero estar en paz con el mundo entero. Quiero que alguien me pregunte cómo estoy. Quiero que alguien sinceramente me ame o me quiera por lo que yo soy, no por lo que yo tengo, Capricornio. Siento, mi Cordero de Dios, que estás reflexionando, estás meditando. Es como que estuvieras arrastrando una gran cruz, pero lo estás haciendo solo. O aparentemente tú sientes que lo estás haciendo solo. Pero tú no estás solo, Capricornio. Siento que Papá Dios está contigo. Si en algún momento tú sientes que tus seres de luz, si tú sientes que tus ángeles, tus arcángeles no responden, no es así. Simplemente que el tiempo divino es diferente a nuestros tiempos, mi Cordero de Dios. Por eso no te sientas solo, no te sientas sola, que muy pronto vas a ver esa respuesta que tanto estás anhelando. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen. Me sale Virgo.
tu signo Capricornio, Cáncer, cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra F, la letra H, la letra Z, la letra P, la letra K, W o M y la letra G. Muy bien, Capricornio. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me quieren decir, mi Cordero de Dios. Vamos a ver qué más me quieren decir, mi Cordero de Dios. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes es como que sintieras una traición o una decepción, quizás de una persona muy cercana a ti, o quizás de un personaje que tú habías hecho tanto por él o por ella, Capricornio. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí hay una mujer muy atractiva, pero en su mano tiene lo que es el cráneo de una calavera. Y dan a entender que ese cráneo es el tuyo, Capricornio. Dan a entender esto. Con esto no te digo que tú ya prácticamente no estás en esta tierra, no. Simplemente que tú me dices, Richard, es como que hubiera matado algo en mi ser. Esa decepción ha sido tan grande que me sumió lo que es en la tristeza. Ha sido tan grande que inclusive ha afectado a mi familia, a mi entorno, a mis padres, Capricornio. Siento como que tú estuvieras buscando justicia, pero ya no con rencor. No veo rencor en tu corazón, Capricornio. Simplemente tú quieres que todos estén en el lugar indicado, por decirlo así, que paguen su karma. Quieres justicia, cariño. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos, Capricornio. Siento que este personaje, Capricornio, quizás lo que más te duele a ti es que bastaría tan solo con que te diga lo siento o perdóname. Pero esta persona es como que su orgullo, su ego le puede más, Capricornio. Es como que este personaje, en vez de pedir perdón, aún sabiendo que ha hecho daño a tu corazón, que ha hecho daño a lo que es a tu vida, es como que disfruta cuando tú de repente estás triste, cuando tú te sientes solo, cuando te sientes sola. Disfruta este personaje, Capricornio. Siento que alguno de ustedes, mi querido Capricornio, inclusive ha llegado a pensar que esta persona pues quiere acabar contigo. Parece como que estás al costado de una persona que te agobia, que contamina tu vibra, tu energía, Capricornio. Y tú has hecho mucho por ellos, pero lamentablemente es como que dentro de su corazón solamente hay maldad. Solamente hay maldad, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué más me dicen. Voy a barajear, cariño. Voy a barajear, Capricornio, voy a barajear. Tenemos lo que es la carta del emperador. ¿Alguna vez tú, mi querido Capricornio, dices Richard, ¿por qué no me deja en paz? ¿Por qué no simplemente pasa página? ¿Por qué no desaparece de mi vida? No, esta persona, cariño, a lo mejor si tú eres mujer y él es hombre, corazón, se siente con esa energía de querer hacer y deshacer en tu vida. Siento que estás lidiando con una persona muy manipuladora también. O de repente, mi querido Capricornio, puede ser que tú me dices, Richard, yo lo único que quiero es que me digan, yo qué sé, lo estás haciendo bien. Gracias por tu apoyo. Pero no, es como que en vez que te agradezcan por todo lo que tú estás haciendo por ellos, ellos simplemente te juzgan o te tratan mal, mi Cordero de Dios. O te tratan mal. Vos acá más cartas, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del colgado. Muy bien. En algún momento tú, Capricornio, es como que
Es como que hubieras dicho, basta ya. Ya no quiero saber nada de la vida. En algún momento siento como que hubieras tocado fondo. Has intentado hacer algo en contra de ti mismo. Tú me entiendes, ¿no? Yo no te juzgo, porque a veces la persona, hay que estar en el pellejo de cada persona. A veces la depresión es tan grande que uno puede tomar decisiones que luego nos arrepentimos. Pero lo que sí te pido, Capricornio, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Hay un grupo de ustedes, Capricornio. Puede ser la desesperación, la tristeza. A lo mejor has estado lo que es entre la espada y la pared. Pero no lo vuelvas a hacer, cariño. No. Mira, si te das cuenta, aquí la carta del colgado. Ese día que tú perdiste la razón. Aquí al costado la carta del paje de espadas. Detrás de este personaje hay muchas cruces de madera, que es como que fuera un campo santo. Tú has intentado hacer algo lo que es en tu contra, Capricornio. Y no es porque te quiera atormentar con esto, no. Simplemente trato de entenderte, trato de entenderte. Y si hay personas que a lo mejor no es de Capricornio y están viendo esta lectura, a veces la depresión se muestra con una cara alegre. A veces la depresión se muestra con una persona segura de sí mismo. Entonces, es importante estar alertas. Es importante ser más empático. Parece, mi querido Capricornio, como que tú me dices, Richard, cuando yo intenté esto, no había nadie a mi costado. Nadie que me diga, ¿estás bien? Nadie que me diga, te voy a ayudar. O en estos momentos no existe nadie. Capricornio, corazón. Mira, al margen de lo que esté pasando en tu vida, que tómalo como si fuera una mala racha temporal, esto va a ser temporal, yo quiero que tú creas en ti. Tú eres especial, Capricornio. Tú vas a llegar lejos, pero tú tienes que creer en ti. Tú tienes que hacer caso de tu fuerza interna. No sé por qué siento como que algunos de ustedes, Capricornio, es como que hubieran sido enviados por Dios, por los ángeles, en esta tierra, para cumplir lo que es un plan divino. Pero es cierto que cuando nos enfrentamos a lo que pasa en esta sociedad, a veces pues no sabemos cómo responder a esta situación. Tú eres un ser de luz. Tú eres especial. Es como que dentro de ti hubiera lo que es un ángel. Y como tú eres un ser de luz, van a llegar oportunidades, se te van a abrir puertas. Vas a poder encontrar esa paz, esa tranquilidad que estás buscando. Por eso, date una oportunidad. Recupérate, recoge tus piezas, tus cenizas y di, ahora mi mundo va a ser diferente. Voy a confiar en mí. Pero no pienses que ya no puedes. O simplemente decir, tomo la decisión de acabar con todo. No lo hagas. No lo hagas, porque hay un plan divino para ti, mi querido Capricornio. Siento un Sagitario, a lo mejor te lo he dicho sin querer. Vamos a ver. O a lo mejor está lidiando un Sagitario contigo. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, Aries. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Dice, primeros pasos. El número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si tienes algo en mente, que no se quede solamente en pensamiento. Tienes que actuar ya. Tienes que actuar ya, cariño. Si tú no te rescatas y si tú no haces algo por ti, nadie lo va a hacer, mi querido Capricornio. Entonces, cariño, empieza a dar tus primeros pasos para ese cambio, para ese proyecto, para ese sueño, para ese negocio, para postular a algo, para estudiar, para hacer un cambio de vida. Empieza a dar los primeros pasos. Hay algo que tienes en mente, pero muchas veces se queda ahí. Tienes que actuar. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del Caballero de Oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona que hace un cambio o se va de tu lado, deja todo, ¿vale? Si a lo mejor tú pensabas que esta persona pues se iba a quedar con tu casa, con tu dinero, no, esta persona deja todo. Es una persona alta, de piel trigueña o es moreno, morena. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario. También, ¿ves? Porque sale el caballo ahí. Vamos a ver. La carta del loco. Algunos de ustedes puede ser que están lidiando con personas de elemento aire, especialmente un Libra. Pero también puede haber alguna persona de elemento fuego. Hay una propuesta que te van a hacer, Capricornio. Una propuesta nueva. No es algo que a lo mejor tú sepas, no. Inclusive te va a llegar de sorpresa. Recuerda lo que te ha dicho el oráculo, da el primer paso. A lo mejor ahí está tu oportunidad. De una persona de piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Tiene lo que es el color amarillo. Puede ser una persona muy inteligente también. Al margen de la edad. La carta de los amantes, ¿vale? Hay una persona que posiblemente también te hace una propuesta, quizás para que tú hagas un viaje. O hay un personaje, sea hombre o sea mujer, que te va a hablar de sus sentimientos. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Mujeres no son tan altas, cabello largo, negro o castaño. Algunas de ellas tienen tatuaje. Hombres están muy bronceados, altos o una contextura normal, pero no son tan bajos. Cabello largo, puede ser que tenga canas. Siento que son personas que le encanta mucho lo que es el deporte acuático o todo lo que está relacionado con la mar. A lo mejor son pescadores también. ¿Por qué no? La carta del 10 de bastos me vuelve a recordar. Hay una persona que se va, que hace un cambio. O puede ser que muchos de ustedes, mi querido Capricornio, me dice Richard, voy a hacer un cambio. Este cambio también puede estar relacionado con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede haber un Tauro. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi Cordero de Dios. Yo te recomiendo, cariño, que tengas fe. Ten fe, ¿vale? A lo mejor estás un poco nervioso, nerviosa. Esto no va a ser siempre así. Y nunca pienses que estás solo, que estás sola. No, porque hay algo maravilloso. Hay un ángel. Hay un arcángel que siempre te acompaña en tus pasos, pero a veces estamos tan centrados y centradas en los problemas que nos olvidamos, ¿vale? Hasta la vista, sé feliz, bendiciones de corazón.